noticiero profético acerca de la guerra que inició este año del 2026, ¿verdad?, entre Estados Unidos e Israel contra la nación de Irán. Nos encontramos ahorita actualmente en el mes de abril y es increíble que en estos días acaban de anunciar que finalmente Irán permitiría ya el paso de todos los barcos petroleros a través del estrecho de Hormuz. Hemos hablado en el primero y en el segundo noticiero bastante acerca de este problema, porque Irán quedó completamente devastada como nación. Se quedó completamente sin ninguna fuerza aérea, sin ninguna fuerza naval absolutamente. Lo único que tiene es el poder de misiles que han tratado de poder contrarrestar el ataque voraz, impresionante que ha tenido Estados Unidos e Israel. Y pues sabemos también que esos misiles han disminuido porque pues ya también acaba de firmar un tratado de paz entre Israel y entre Líbano, donde ya no va a haber persecución del grupo terrorista de Hezbollah de parte de la nación de Israel. Muy bien, ante todo este panorama es muy importante que podamos contestar ciertas preguntas. ¿Por qué esta guerra no estaba profetizada en la Biblia? Así como hay muchas otras guerras, ¿verdad?, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, no estaban profetizadas. Simplemente hace 2000 años, el Señor Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo, al contestar las preguntas que le hicieron sus discípulos, les dijo respecto a las guerras. Esto es muy interesante, pongamos atención también y leamos cuidadosamente cada palabra. Dice el versículo 6 de Mateo 24, y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, o sea, Cristo está diciendo, de aquí hasta que yo regrese, escuchemos, de aquí hasta que yo regrese, todos estos aproximados 2000 años que llevamos ya de historia desde Cristo murió en la cruz, van a haber guerras tras guerras, tras guerras, tras guerras y además rumores de guerras. Y lo más importante que Jesús dice, no se turben, o sea, no se sorprendan, no se apaniquen, no comiencen a ponerse preocupados y que la Tercera Guerra Mundial, porque dice Jesucristo, es necesario que todo esto acontezca. Estas palabras, es necesario, también son muy misteriosas, enigmáticas, porque podemos preguntarnos, ¿cómo que es necesario? O sea, las guerras, Cristo está diciendo que son necesarias las guerras, es exactamente lo que está diciendo. ¿Y por qué podríamos nosotros contestar? Simplemente por la naturaleza caída del ser humano. El ser humano es un ser completamente caído, es un ser con una naturaleza pecaminosa, que estamos continuamente en guerra, si no es contra la esposa, contra el esposo, contra los hijos, contra los vecinos, contra el gobierno, contra la ciudadanía contra el gobierno. Estamos en guerra contra nosotros mismos. Somos seres autodestructivos. O sea, estamos buscando de alguna manera, de una forma inconsciente, ¿verdad?, fumar, tomar, violar los mandamientos del código de conducta que Dios nos ha dejado para que podamos vivir una vida normal, pero todo esto es un impulso que va en contra de las leyes establecidas por Dios. Así que son necesarias las guerras debido a la ambición de los seres humanos. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 20, cuando los reyes suben, o sea, cuando el ser humano se entrona, cuando se sientan en la silla presidencial, en ese momento algo le pasa al ser humano. El ser humano no puede soportar
sentarse en un trono como un rey, en una silla presidencial, porque algo le sucede al ser humano. ¿Qué cosa le sucede al ser humano? Jesucristo dijo en Mateo 20, comienzan a enseñorearse, comienza el orgullo, la soberbia, esta disposición nata que traemos de nuestra naturaleza caída para comenzar a controlar a los demás seres humanos. Así que el ser humano no fue creado, ¿verdad?, para recibir poder, ni aplauso, ni alabanza, ni demasiadas riquezas, porque eso descompone la naturaleza del ser humano. Inclusive tenemos un ejemplo, ¿verdad?, como el rey Salomón, el hijo de David, un rey que durante casi 40 años tuvo paz, que tenía una sabiduría impresionante. Sin embargo, esas riquezas no pudieron impedir que Salomón se desviara del camino de Dios, asimismo también las mujeres. Así que el ser humano necesita forzosamente entender que somos seres frágiles, que somos seres débiles, que necesitamos a Dios, que necesitamos recurrir continuamente al Salvador para que pueda darnos esa fuerza, esa visión que no tenemos por la naturaleza caída con la que nacimos para poder enmendar nuestros caminos. La Segunda Guerra Mundial es el último ejemplo que quiero dar. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues el famoso Adolfo Hitler en 1933 y al 36 es nombrado canciller de Alemania. 1939 ya se erige Hitler como el dictador, el Führer de Alemania, y en ese momento invade Polonia, invade algunas naciones de Europa y desata una Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Bueno, simplemente Hitler quería controlar el mundo. Ahí está la tendencia de todos los dictadores, césares, conquistadores, presidentes, reyes, todos tienen la misma ambición: dominar, 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 conquistar y poder erigirse y ser llamados como dioses, como lo hicieron los césares romanos. Los césares romanos llegaron a un nivel tan elevado de control y de poder que se comenzaron a creer que ellos eran realmente dioses. Mandaron a la gente a que los adorara como dioses, como Calígula, ¿verdad?, y otros césares romanos. Pero esta es la historia del ser humano. Es necesario, mientras Jesucristo regresa al mundo a establecer su reino mesiánico y milenial, vamos a estar en guerra continuamente, y más ahora que nos encontramos en las profecías de estos últimos tiempos. Muy bien, veamos entonces, vamos a comenzar aclarando algunos puntos. En esta guerra que hubo de Irán y de Estados Unidos y de Israel, pues hubo varios comentarios, preocupación por muchos santos de Dios, cristianos, comentaristas, politólogos, antropólogos, filósofos, teólogos, preguntándose si era la Tercera Guerra Mundial. Nos bombardearon con preguntas. Yo nunca he tenido más correos en toda mi vida de cristiano que en esta época, cuando nos inundaron así, literalmente, de preguntas, de correos, de gente, de médicos, filósofos, vuelvo a repetir, invitaciones para tener Zooms y entrevistas para poder contestar algo que la gente carecía de información. Y una de las principales preguntas que nos hacían era si acaso nos encontrábamos en una Tercera Guerra Mundial, porque se comenzó a promover que esta guerra de Irán e Israel iba a desatar o a culminar en una guerra mundial. Bueno, la respuesta vamos a darla. Por favor, pongan mucha atención y que estos estudios les queden a ustedes ya firme, o sea, que ya puedas tú tener una información exacta, una
una ancla a tu alma que pueda ya darte paz y entender claramente para que lo que pase a nuestro alrededor, de aquí a que Jesucristo venga por nosotros en el famoso arrebatamiento de la iglesia, podamos tener paz y, como dijo Jesús, no se turbe nuestro corazón. Dios está al control, nos deja claramente establecido lo que va a suceder. En primer lugar, no va a haber guerra nuclear. No va a haber una guerra nuclear hasta que comience la tribulación. O sea, cuando el anticristo surja en el mundo y firme o confirme un tratado de paz. Con los judíos es un tratado de paz de los judíos, ¿verdad? Este tratado va a ser un tratado en el que les va a garantizar durante 7 años la paz y que nadie los vaya a tocar. Entonces ahí se inicia los últimos 7 años de la historia que Dios determinó para la nación de Israel. Esto lo encontramos en Daniel 9, 24 al 27, titulada Las 70 semanas de Daniel. Dios determinó exactamente, cronológicamente, que Israel tendría 490 años, desde hace 2400 años hasta que regrese Jesucristo, como toda su historia, para que todo se culminara y terminara exactamente la nación de Israel, donde va a terminar en una tercera guerra mundial. Así que no es extraño, ¿verdad?, que todo este conflicto en el Medio Oriente está Israel de por medio, Jerusalén de por medio, todo tiene que ver con el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque fue en el Medio Oriente donde estaba el huerto del Edén. Precisamente en la ciudad de Jerusalén se encontraba el huerto del Edén. Y exactamente ahí va a regresar otra vez el mundo para poder terminar antes de que Jesucristo regrese con todos estos ejércitos que quisieron levantarse en contra de Israel y en contra de Dios, y que Jesucristo en su segunda venida los matará con el poder de su boca. Dice en Apocalipsis capítulo 6, versículo 8, que hasta el cuarto sello del Apocalipsis, el primer sello es el caballo blanco, que representa a la figura del anticristo, entrando con un arco sin flechas. O sea, significando que el anticristo entra al mundo con peace y love, con paz y amor. No va a entrar como un guerrero, no va a entrar como desatando una guerra, va a entrar haciendo la paz. Por lo cual el mundo va a quedarse sorprendido, porque además de hacer la paz, en el momento en que él entre va a comenzar a resolver cantidad de problemas que no existen todavía y que no han podido solucionar ni diplomáticos, ni senadores, ni presidentes, ni reyes en el Medio Oriente. Así que él va a entrar, por eso se le retrata entrando con un caballo blanco. El segundo caballo, que es el caballo negro del Apocalipsis, es la guerra. Inmediatamente después de que él comience a hacer una supuesta paz, va a desatar una guerra. El tercer caballo, ¿verdad?, es el caballo que viene a traer las pestes, que viene a traer toda el hambre, es la consecuencia de la guerra. Y finalmente, no es hasta el cuarto caballo del Apocalipsis que encontramos estas palabras. He aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades, o sea, el infierno, le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada. Cuando la Biblia menciona matar con espada, implica mediante la guerra. Para matar con espada, con hambre, con muerte y con las fieras de la tierra.
Así que hemos visto que aproximadamente somos 8.000 millones, 8.000 millones de personas en el planeta Tierra actualmente. Si calculamos una cuarta parte, ¿verdad? Pues le quitamos 2.000 millones de personas que van a morir. Imaginémonos nada más, 2.000 millones de personas van a morir durante este tiempo de la gran tribulación. Entonces, la segunda vez que la Biblia nos menciona otra muerte colectiva de seres humanos en el tiempo de la tribulación es en la quinta trompeta, en el capítulo 9, versículo 12 en adelante del libro del Apocalipsis. Y dice así: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año. Veamos de qué forma tan cronológica y tan perfecta tiene Dios el control del tiempo, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. El cuarto sello, ya vimos, la cuarta parte de la humanidad va a morir, y aquí encontramos en la quinta trompeta otra tercera parte de la humanidad que va a morir. Así que cuando Jesucristo regrese en su segunda venida, pues el mundo va a estar completamente devastado cuando entremos a reinar junto con Cristo después, en el milenio, después de su segunda venida. Va a haber un tiempo de restauración ecológico del planeta Tierra para que podamos nosotros durante 2000 años poder vivir en paz, porque al final vendrá la última guerra desatada por Satanás. Muy bien. Ahora, ¿dónde se va a llevar a cabo esta final guerra mundial? La Biblia nos da muchísimos detalles. Todo esto, vuelvo a repetir, está y converge en el Medio Oriente. El Medio Oriente, ahí comenzó la civilización. En el Medio Oriente, los últimos problemas de la civilización van a aumentar, y será en el Medio Oriente otra vez donde termine el mundo o la historia del mundo, para iniciar un nuevo capítulo con el reino mesiánico de Jesucristo. Dice la Biblia aquí en el libro de Joel, en el Antiguo Testamento, capítulo 3, encontramos estas palabras acerca de la ubicación clara del lugar geográfico donde se va a llevar a cabo la Tercera Guerra Mundial, que también se conoce con el nombre de Armagedón. La palabra ar en el hebreo, en el griego es monte, y la palabra Magedo o Megiddo significa el monte. O sea, es el monte del Armagedón, un lugar que se llama también el del Megiddo, donde se va a llevar a cabo esta Tercera Guerra Mundial. Estas palabras hebreas, Armagedón, significan eso. Se tradujo del griego al hebreo como Armagedón. Y dice en el versículo 12 del capítulo 3 del libro de Joel: despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. O sea, esta última confrontación bélica de los seres humanos en contra de Dios y en contra del pueblo de Dios, Israel, se va a llevar a cabo en el valle de Josafat. Vamos a ver ahorita dónde queda el valle de Josafat. Pero dice la Biblia que ahí Dios va a estar y va a estar juzgando a las naciones. O sea, va a ser un juicio contra las naciones. Las naciones van a creer que vienen contra
Israel para destruirlo, pero van a encontrarse con que, como decimos en México, les salió el tiro por la culata. Se los volverá a ellos la guerra y ellos se destruirán unos a otros. Echen la hoz, dice el versículo 13, porque la mies está ya madura. Versículo 14, muchos pueblos en el valle de la decisión. Aquí se encuentra otro nombre para el lugar geográfico de la Tercera Guerra Mundial, el Valle Josafat. En segundo lugar, el Valle de la Decisión, porque cercano está el día de Jehová. En el Valle de la Decisión, el sol y la luna se oscurecerán, las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conocerán que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte. Todo esto que acabamos de leer es muy importante que nosotros podamos saber entonces, ¿verdad?, que la palabra Armagedón proviene de dos letras hebreas, Armonte y Megido, cita o encuentro, o el lugar del monte, otra vez se traduce como el monte de la matanza. Y puestas juntas, estas palabras Ar-Megido se refieren al monte del Megido, al sur del valle de Jezreel, al sur occidente del monte Carmelo. Megido fue una capital, ¿verdad?, de una porción de Canaán que cayó bajo Josué capítulo 12, pero es un valle, cuando vemos los que nos han acompañado a Israel, es un valle inmenso, pero así impresionantemente largo, que cubre, ¿verdad?, cientos de kilómetros. Cuando Napoleón llegó ahí a Israel y estuvo en el valle del Megido, Napoleón Bonaparte dijo estas palabras: este es el lugar precisamente donde se llevará la última guerra de los seres humanos. Muy bien, ahora veamos en el capítulo 14 del libro de Zacarías en el Antiguo Testamento que cuando la Tercera Guerra Mundial se lleve a cabo, Jesucristo va a bajar del cielo. Una cosa es el arrebatamiento de la iglesia, no lo confundamos. Una cosa es el arrebatamiento de la iglesia 7 años antes y 7 años después es la segunda venida de Jesucristo. En el arrebatamiento no se considera ninguna venida de Jesús porque no va a poner los pies en la tierra como fue en su primera venida y como será en segunda venida. Porque hay muchos que han dicho, están inventando que Jesucristo va a tener 3 venidas. Por el amor de Dios, el rapto, primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, Jesucristo desciende del cielo con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y no baja al mundo, no aterriza, no pone los pies en el planeta Tierra. Él se queda tal vez a la mitad de la atmósfera, y entonces cuando oigamos la voz, Él nos va a jalar, van a resucitar los muertos de Pentecostés hasta ese día, y nosotros, los que estemos vivos, espero que seamos y pertenezcamos a esa generación, vamos a dejar nuestros cuerpos, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, y nos reuniremos con Él en el aire. Y de ahí Él nos lleva a donde no nos baja a la tierra, nos lleva al cielo, a la casa de su Padre. Él lo dijo con estas palabras en Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3. Si creen en Dios, crean también en mí, no se turbe vuestro corazón. Si voy a casa de mi Padre a preparar lugar para vosotros, voy a casa de mi Padre a preparar lugar para vosotros. ¿En dónde? En el cielo. Y si viniere
con cuidado leamos esto. Y si viniere otra vez, dice Jesucristo, os tomaré, ahí está el arrebatamiento, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿En dónde va a estar Jesucristo cuando venga? Pues en la casa de su Padre. ¿A dónde vamos a estar nosotros? Nos va a llevar con Él al cielo. A los que tengamos la bendición de poder ser arrebatados en el rapto famoso de la iglesia. Así que esto es muy importante de considerar. Ahora bien, van a pasar 7 años, entonces vamos a estar nosotros en el cielo. Estas guerras nucleares, la iglesia ya no va a estar aquí en el mundo, no vamos a estar aquí en la tribulación, vamos a ser rescatados. Ahí tengo cantidad de información en nuestro sitio de YouTube, Armando Lucid Ministries, donde explico, ¿verdad? Tengo horas y horas y horas explicando la diferencia entre el rapto y entre la iglesia, los argumentos a favor, los argumentos en contra, o analizando todo objetivamente, para que a ti que te gusta investigar y no quedarte solamente con alguna información que tienes limitada, puedas ampliar tu conocimiento. Entonces, en Zacarías capítulo 14 se describe claramente ya la segunda venida de Jesucristo con nosotros. Mientras estamos en el cielo en estos 7 años, estamos en el cielo en lo que se llama el tribunal de Cristo. Romanos 14:10, porque todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10 en adelante, para que en el tribunal de Cristo recibamos cada quien lo que sembramos. Los que sembraron con diamantes, con oro y con plata, recibirán recompensa. Los que hicieron obras con heno y con paja, que es combustible, se quemarán sus obras y sufrirán grande pérdida. ¿Cuándo será este juicio de los cristianos? Va a ser un juicio no respecto a la salvación, sino que allá en el cielo vamos a ser preparados y juzgados por Dios en cuanto a lo que hicimos o dejamos de hacer mientras estábamos en el cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestra salvación ya está garantizada. Romanos 8:1, ninguna condenación, ya no hay ningún juicio contra tu vida, ni contra mi vida, de parte de Dios. Este juicio me refiero, ya no hay infierno a ningún cristiano que tiene a Cristo Jesús. Entonces la salvación ya está garantizada. Este juicio será mientras pasa la tribulación aquí en el mundo, para que Dios nos analice a cada uno, y entonces ya en el cielo, analizados, va Dios a considerar, escuchen esto, va Dios a considerar en el cielo, cuando bajemos con Él, como lo vamos a leer ahorita, a establecer su reino, ¿cuántos cristianos van a reinar? O sea, cuando bajemos todos aquí al cielo, los cristianos, en el tiempo ya del milenio, en la segunda venida de Jesucristo, que lo acompañemos a Él con sus ángeles, hay cristianos, dice la Biblia en Apocalipsis 20, del 1 al 3, que muchos cristianos, los que fueron dignos, se sentarán en tronos a juzgar. O sea, un trono te habla de autoridad, te habla que tienes súbditos, te habla que tienes una cierta reputación que va a correr por todos lados, donde la gente te va a respetar, porque no todos los cristianos van a reinar con Cristo. Va a haber otros cristianos que van a ser soldados rasos, otros cristianos que tal vez sean coroneles, otros sargentos, otros cabos, en fin, va a haber diferentes posiciones de acuerdo a la fidelidad que tuvimos mientras estábamos en el planeta Tierra. Así que esto es muy importante para que cuando ya termine el juicio del gran tribunal de Cristo, Apocalipsis 19, vean ustedes la cronología. Inmediatamente en Apocalipsis 19 vienen las bodas del Cordero, que se llevan ¿en dónde? En el cielo. Chécalo ahí en tu libro, en Apocalipsis 19, las bodas del Cordero.
Y ya que celebremos las bodas del Cordero, bajamos con Cristo a la cena del Cordero que se llevará a cabo durante el milenio. Así que el rapto y la segunda venida tienen que ser completamente dos eventos diferentes para que estos lugares, estos eventos puedan llevarse a cabo de acuerdo al programa cronológico que Dios ha establecido en su palabra. Bueno, ahora sí leamos Zacarías capítulo 14. He aquí el día de Jehová viene y en medio serán repartidos tus despojos, porque reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada, serán saqueadas las casas, violadas las mujeres. La mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. O sea, cuando lleguen los ejércitos del mundo a la ciudad de Jerusalén para tratar ya finalmente de exterminar a la nación de Israel y borrar de mapa a los judíos, van a pasar todas estas atrocidades en contra de los judíos que Cristo les advirtió que era una persecución como jamás, y una matanza y una crueldad como nunca en la historia la había habido. Pero dice en el versículo 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. En otras palabras, aquí vemos que Jesucristo baja y dice claramente que en aquel tiempo bajará Jesucristo y pondrá sus pies en el monte de los olivos. Se afirmarán sus pies en el monte de los olivos y se va a hacer como una cruz ahí enfrente de Jerusalén en la venida de Jesucristo. Y dice el versículo 6, acontecerá que en ese día no será luz clara ni tampoco oscura. Vemos pues claramente que en la segunda venida de Jesucristo viene con todos nosotros a reinar y establecer su reino milenial. Y ahora vayamos al libro del Apocalipsis capítulo 19 y veamos otro relato de la segunda venida de Jesucristo por medio del apóstol Juan en el libro del Apocalipsis, que coincide exactamente con Zacarías capítulo 14 que acabamos de leer. Dice Apocalipsis 19, versículo 11, entonces vi el cielo abierto y un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia, juzga y pelea. Sus ojos como llama de fuego. Había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Vemos nosotros que así como Jesucristo es descrito por Juan, es descrito por el profeta Zacarías, en diferentes facetas, será la segunda venida de Jesucristo. Y veamos en penúltimo lugar cómo el evangelista Mateo describe en el capítulo 24 la segunda venida de Jesucristo.
para que no quede ninguna duda que la segunda venida de Jesucristo viene exactamente después de la tribulación. Dice Mateo 24, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿De cuál tribulación está hablando Mateo? Bueno, dice el versículo 21 anterior. Jesucristo dice, habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Porque hay personas que han dicho, ¿verdad?, tantos argumentos. Pues es que hay cristianos que creen que el rapto es antes de la segunda venida, que porque van a evitar la tribulación, y Jesucristo dijo que tendríamos tribulación. Claro que sí. Dice la Biblia que sin tribulación nadie entrará al reino de Dios, pero esta tribulación, escúchalo, tenemos que ver con atención lo que dice. Habrá tribulación cual nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. O sea, aquí es una tribulación específica, una tribulación especial, un tiempo de sufrimiento único en toda la historia de la humanidad. Eso es lo que nosotros se llama la ira de Dios. Entonces no confundamos, ¿verdad?, que porque queremos oír la tribulación, cuando dijo la Biblia que vamos a pasar tribulaciones, claro que sí, pero este tiempo de tribulación es exactamente el que menciona también el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, habrá tribulación como jamás en el mundo y en la historia la ha habido. Y dice el versículo 29, después de la tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, después de todo esto, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. Veamos pues nosotros de qué forma tan maravillosa la Biblia nos describe el final de la historia humana, cómo las guerras van a continuar repitiéndose. Este problema actualmente, volvemos otra vez a recordar a los que ustedes no han visto la primera y la segunda parte de este noticiero, que Irán va a sobrevivir. Irán va a sobrevivir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que Irán tenía el nombre de Persia en el Antiguo Testamento, que le fue cambiado a Irán en 1935. Así que si tú quieres encontrar en la Biblia a Irán, lo vas a encontrar con el nombre de Persia, ¿verdad? Porque hasta 1935 la Biblia ya estaba completamente editada en diferentes idiomas. Entonces, en Ezequiel 38, por ejemplo, que se describe la final invasión o esta guerra final mundial o del Armagedón, se describe a Irán como una de las naciones que forman parte de estas naciones, de esta alianza que formará el anticristo en contra de la nación de Israel. En el capítulo 2 del libro de Daniel encontramos a Irán como Persia, representado con el pecho y los brazos de plata en la estatua del sueño que tuvo Nabucodonosor, y al final la estatua es golpeada en los pies, exactamente una piedra que representa a Jesucristo. Se desmoronan todos los imperios, dándonos a entender que con la segunda venida de Jesucristo estos imperios tendrán cabida, tendrán existencia, y las naciones que los formaron cuando venga Jesucristo, y entre ellos se encuentra la nación de Irán. Así que Irán va a sobrevivir, no sabemos qué va a pasar, pero no va a poder mandar una guerra o una bomba nuclear, hasta a lo mejor le va a tocar en la tribulación. Israel, desde luego, es indestructible
Israel sobrevivirá también a todas las naciones hasta que Jesucristo venga, porque Él es el que va a salvar a Israel de su final extinción cuando las naciones lo quieran destruir. Así que esto es muy importante para que podamos comprender claramente el panorama y podamos entender lo que va a suceder. Entonces, Irán va a sobrevivir. ¿Qué con Estados Unidos? Estados Unidos, ¿verdad? Tarde o temprano, escuchémoslo, Estados Unidos, tarde o temprano, va a abandonar a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, recurramos a la palabra profética más segura, la Biblia dice que Israel se va a quedar en ese tiempo completamente sola, al grado que va a tener que pedirle ayuda al anticristo, que va a ser el Mahdi musulmán, ¿verdad? Porque el anticristo es el Mahdi, el famoso guía o Mesías que la religión islámica están esperando, sobre todo los chiitas, y cuando él venga van a tener que recurrir con él para que él les garantice a Israel que nadie los va a tocar por 7 años. Aunque este tratado sabemos que lo va a violar a los 3 años y medio. Así que Israel tiene que sobrevivir también a todos estos acontecimientos, mas no así Rusia, y también es dudoso el futuro de China, porque simplemente en Apocalipsis 16 dice la Biblia que los reyes del oriente atravesarán el río Tigris y Éufrates para entrar a la guerra del Armagedón y destruir Israel. No sabemos si en estos reyes del oriente se incluye a China, puede ser que sí, puede ser que no, pero algo que sí es seguro, ¿verdad?, que ni Estados Unidos ni Rusia tienen vela en el entierro en los acontecimientos de los últimos tiempos. Estados Unidos no sabemos si va a pasar a un segundo nivel como lo que ha desarrollado desde la Segunda Guerra Mundial, de supremacía política, económica y militar, o va a pasar al segundo o tercer lugar, o su economía va a ser caída, o por su inmoralidad, o tal vez que manden algún misil a Washington y con eso no tienen que bombardear todo Estados Unidos para que desaparezca. Un solo misil nuclear que caiga en Washington es suficiente para que Estados Unidos jamás vuelva a levantarse hasta que Jesucristo regrese. Entonces, pongamos atención para que podamos entender qué es lo que va a suceder. Y finalmente, este último punto lo quiero resaltar. El anticristo, escúchalo, por favor, no va a aparecer en el mundo, no es ni Jared Kushner, el yerno de Trump, no es Trump tampoco el anticristo, no es el príncipe, el rey de España, no es ningún personaje que ahorita han tratado de lanzar en las redes, en el TikTok, etcétera, etcétera, en los medios sociales, para tratar de atraer la atención. El anticristo es un ser ahorita segurísimo que ya está en el mundo, pero es un ser completamente desconocido, que no se va a revelar. Escucha, no se va a revelar al mundo, ni el mundo lo va a conocer hasta que antes de que él haga su aparición públicamente en el mundo, se tienen que formar 10 naciones. Estas 10 naciones representan los 10 dedos de los pies del estatua de Nabucodonosor y los 10 cuernos de Daniel 7, Daniel 8, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17. Estos 10 cuernos que representan 10 gobiernos se tienen que formar o un G10, y de uno de estas naciones, de uno de estos gobiernos, surgirá la figura que se le llama en Daniel el cuerno pequeño o el anticristo. Así que hasta que oigamos que se forma un G10 o 10 naciones para una reconstrucción mundial, y que vuelva ya, las Naciones Unidas tampoco van a formar parte de una reconstrucción mundial geopolítica completamente cambiada, con 10 naciones nada más. De una de ellas
surgirá el anticristo. Y nosotros, estoy seguro que ya no estamos aquí. Así que de veras, se lo digo con todo mi corazón, estamos en los últimos tiempos, amados santos de Dios. Estamos viviendo la última generación, yo le llamo la generación de la higuera, porque vamos a ser los que vamos a participar y ser testigos de las señales que dijo Jesucristo de esta última generación. Yo te pido a ti en este momento que si tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, lo recibas como tu Señor y como tu Salvador, diciéndole estas palabras. Ahí donde te encuentras ahorita, en la sala de tu casa, tal vez en un bar viendo en la televisión este programa, o tal vez a través de audífonos, no sé, o tal vez en un hospital, dile estas palabras a Dios con todo tu corazón. Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz Jesucristo pagó por ellos al derramar su sangre por mi causa, y creo que a los 3 días, después de haber sido crucificado, enterrado, muerto, resucitó para poder darme la vida eterna. Te pido, Jesús, que entres a mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te doy las gracias por la bendición tan grande que el día de mi muerte moriré en paz. Gracias a lo que tú hiciste por mí en esa cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas mucha paz. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar